Mohamed vino 600 años después de nuestro Señor Jesucristo y vino a enseñar todo lo contrario a lo que nuestra fe ha recibido y ha heredado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en una de las cosas en las que el, el Islam y el Corán contradice a la palabra de Dios es en lo referente al reino de los cielos, cómo va a ser la vida en el cielo. Y particularmente quiero enfatizar que los musulmanes enseñan que en el reino de los cielos los seres humanos, las personas que Dios ha salvado y redimido, van a casarse. En la concepción del Islam, los musulmanes creen que después de que mueran y vayan al cielo, a ese lugar que se han inventado ellos, en el Corán, ellos van a recibir, los hombres, ojo, los hombres van a recibir incontable número de vírgenes con las cuales podrán satisfacerse y también podrán decidir casarse con las mujeres que hayan entrado en el reino de los cielos, que hayan vivido en este mundo. Y ellos podrán decidir si se quieren casar o no con ellas. Es decir, podrán tener relaciones sexuales y todo esto. Esto es totalmente contrario a la concepción que nosotros como cristianos tenemos del reino de los cielos. Porque si eres creyente y has leído la escritura, te darás cuenta que el mismo Señor Jesucristo enfatizó en el reino de los cielos, ni se casarán ni se darán en matrimonio, porque en el reino de los cielos seremos como los ángeles. Una de las maneras en las que nosotros, cristianos, podemos confiar en que la Biblia es palabra de Dios es porque sus autores internamente nunca se contradijeron entre ellos. Una de las formas en las que la iglesia reconocía la autoría del Espíritu Santo en la inspiración divina de las escrituras o de los libros de las escrituras era ver que internamente no habían contradicciones de doctrinas, de enseñanzas, de valores y de principios en la palabra del Señor. Nosotros por ello confiamos en la escritura. Más de 40 autores de distintas épocas, edades, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir y plasmar la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras tal como ahora nosotros las tenemos. Estos 66 libros que se nos fueron dados por la perfecta gracia y bondad de Dios para que conozcamos su voluntad y su gloriosa redención y salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa era la manera en la que nosotros podemos confiar en la Escritura y que la iglesia determinaba cuando un libro verdaderamente venía a ser inspirado. Por eso nosotros rechazamos el Islam y por eso nosotros rechazamos y denunciamos que Mohamed es un falso profeta, porque Mohamed vino a enseñar y a hablar algo distinto. Todos los apóstoles y todos los profetas en el Antiguo Testamento siempre hablaban lo mismo, logos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Primera de Pedro, Pedro allí afirma eso. No me canso de repetiros lo mismo. Ya esto se los he enseñado y se los vuelvo a enseñar. Y lo mismo, por ejemplo, el apóstol Juan en sus cartas afirma que lo mismo que él recibió del Señor Jesús, eso él viene a compartir y a enseñar a la iglesia de Cristo Jesús. Pero Mohamed vino 600 años después de nuestro Señor Jesucristo y vino a enseñar todo lo contrario a lo que nuestra fe ha recibido y ha heredado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en una de las cosas en las que el Islam y el Corán contradice a la palabra de Dios es en lo referente al reino de los cielos, cómo va a ser la vida en el cielo. Y particularmente quiero enfatizar que los musulmanes enseñan que en el reino de los cielos los seres humanos, las personas que Dios ha salvado y redimido, van a casarse. En la concepción del Islam, los musulmanes creen que después de que mueran y vayan al cielo, a ese lugar que se han inventado ellos, en el Corán, ellos van a recibir, los hombres, ojo, los hombres van a recibir incontable número de vírgenes con las cuales podrán satisfacerse y también podrán decidir casarse con las mujeres que hayan entrado en el reino de los cielos, que hayan vivido en este mundo. Y ellos podrán decidir si se quieren casar o no con ellas. Es decir, podrán tener relaciones sexuales y todo esto.
Esto es totalmente contrario a la concepción que nosotros como cristianos tenemos del reino de los cielos, porque si eres creyente y has leído la escritura, te darás cuenta que el mismo Señor Jesucristo enfatizó que en el reino de los cielos ni se casarán ni se darán en matrimonio, porque en el reino de los cielos seremos como los ángeles, ¿vale? Y en este video y en esta oportunidad lo que me gustaría es atacar esta idea del Islam y traer la sabiduría de la palabra del Señor para ver que una vez más, a través de estas contradicciones, el Islam manifiesta y muestra el Corán, que no es inspirado por Dios, que no viene de Dios, sino que es un libro creado por un hombre movido por sus burdos y mundanos deseos. Bueno, pero antes de desarrollar el argumento del por qué en el reino de los cielos nosotros no nos casaremos, no tendremos relaciones sexuales, sino que seremos como los ángeles, en ese punto me gustaría mostrarles un vídeo de un debate que ocurrió hace ya mucho tiempo, en donde uno de los eruditos musulmanes, eruditos del Islam, no defiende esta postura que el Corán enseña, y así también sus hadíes y sus sunnah, que son comentarios al Corán. Y vamos a ver cómo esto en sí mismo se convierte en una evidencia más para que nosotros rechacemos plenamente las enseñanzas del Corán, porque esta sin duda viene del mismísimo infierno. Vamos a ver el vídeo y escuchar los argumentos. El vídeo está en inglés y hay subtítulos en inglés. Yo luego comentaré un poco qué es lo que se dice en el vídeo, por si tú no quieres escucharlo o no quieres prestar atención al por qué, pues se te complica el inglés. Yo trataré de enfatizar la enseñanza que el musulmán dice acerca de esto y cuáles son las razones y argumentos que da el Corán sobre este tema. Vamos a ver el video. Sex in paradise, yes. Moreover, why sex in heaven with a number of women? Is it prohibited here on the earth? Yes, if you do it all together at once. But if you have many wives, nobody has ever said it is prohibited on earth, except that the Quran limited the number to 4 and says 4 only. If it is possible to have many wives and that will not be a sin, it is possible to have that in paradise and that will not be a sin. First of all, let me explain why we have a problem with sex in paradise, because our Lord Jesus debunks it. In Luke chapter 20, verse 34, all the way down to verse 36, he says, Jesus replied, the people of this age marry and are given in marriage, but those who are considered worthy of taking part in that age and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage. They can no longer die, for they are like the angels. That's why we have a problem with that. And if you have 70 huris for the males, what about the women? How many men will they have? Does Islam answer that? Pues bueno, como pudieron ver en el vídeo, ¿no? Y escuchar, hermanos, si pudiste escucharlo, tenemos en el vídeo un debate en donde uno de los eruditos musulmanes, ¿no?, plantea, ¿no?, la enseñanza del Islam, la enseñanza del Corán, que es que después de la muerte en el reino de los cielos, el Corán les promete a ellos, pero ojo, a los hombres que podrán casarse y que podrán tener cierta cantidad de vírgenes a su disposición y satisfacerse. ¿Cuáles fueron los argumentos que este hombre musulmán da para enfatizar o para argumentar esto? Pues ninguno. Simplemente dice que porque el Corán así lo dice, pues se tiene que creer. Simplemente dice que el Corán le permitió a los hombres casarse con 4 mujeres o tener sexo con 4 mujeres, pero que la única prohibición que hace el Corán es que no puede acostarse con ellas a la vez, y que por eso ya en sí mismo pues deben abrazar esta verdad y creerla, ¿no? Esto es típico de la ideología con la que se adoctrinan a los musulmanes. O sea, no hay argumentos, no hay un razonamiento filosófico, no hay un razonamiento espiritual del por qué se tiene que hacer esto, del por qué Dios hace esto. Porque, claro, ese es el Dios al que ellos siguen, un Dios que no da razones, un Dios que no se explica, un Dios que simplemente da órdenes, ¿no? Es de ese falso Dios que inventó Mohammed, ¿no?, con el propósito de que él se satisfaciera a sí mismo y con el propósito de que él pudiera adquirir sus beneficios como hombre carnal que fue Mohammed. En sí, los argumentos que el erudito musulmán dice simplemente fueron que, bueno,
en la tierra no es pecado tener sexo y casarse, o sea, dentro del matrimonio no es pecado tener sexo y casarte, y por lo tanto en el reino de los cielos no es pecado. O sea, así, esos son simplemente argumentos simplistas, argumentos que están vacíos de razonamiento, argumentos que están vacíos de lógica, argumentos que están vacíos de un razonamiento espiritual, porque tristemente ese es el Dios a que ellos siguen, un Dios que no les da razones de lo que ellos hacen. Pero luego vemos que San Chaumu, que es un hombre del Señor, un hombre que es un apologista cristiano, enfatiza que nosotros como cristianos no creemos en esas enseñanzas del Corán, porque Jesucristo mismo en Lucas capítulo 20 afirma que nosotros no nos casaremos ni tendremos relaciones sexuales porque seremos como los ángeles. Y esto me abre paso a desarrollar el argumento y a profundizar el argumento que el apologista San Chaumu utilizó para contrarrestar las enseñanzas que este erudito musulmán vino a traer. ¿Y por qué quiero partir con esto? Quiero partir con esto por lo siguiente. Porque todo lo que nosotros cristianos creemos y abrazamos como doctrina y como norma de fe y conducta es porque así nos lo ha transmitido nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Antiguo Testamento porque Cristo afirma que lo que se dice en el Antiguo Testamento es real, verdad, es de Dios, es palabra inspirada por Dios. Y nosotros ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la Iglesia abraza la doctrina que cree y que sustenta porque esta así nos la ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y en este asunto Jesús ha sido completamente claro. Jesús enfatizó que en el reino de los cielos ni nos casaremos, ni habrá relaciones sexuales, ni tendremos intimidades como ahora en esta tierra sí lo tenemos. Y me gustaría leer el capítulo 20 de Lucas desde el versículo 27, donde el Señor enfatiza esto y enseña esta gloriosa verdad. Lucas capítulo 20, versículo 27 en adelante, dice la palabra del Señor. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó a esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, preguntan los saduceos, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Muy bien, aquí hay que enfatizar algo muy importante. Los saduceos eran una secta religiosa en los tiempos del Señor Jesucristo. Los saduceos negaban la resurrección. Y ellos, en una astucia malvada, le plantearon esta hipótesis al Señor Jesucristo con el propósito de prenderlo en algún error, con el propósito de hacer que nuestro Señor Jesucristo se vea en este dilema, ¿no? Es decir, una mujer se casó con un hombre, este primer matrimonio no tuvo descendencia, no pudieron tener hijos. La ley judía, la ley del emirato, establece que la mujer debe casarse con el hermano del fallecido, del difunto, y este debe darle descendencia para que su memoria y su nombre no sea borrado de la tierra, para que la reputación de su hermano permanezca en la tierra. Entonces los saduceos dicen, pero esto ocurrió así sucesivamente con todos los hermanos de este hombre y con ninguno tuvo descendencia, y luego la mujer muere. Entonces le preguntan al Señor de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y ellos preguntan esto porque ellos no creen en la resurrección de entre los muertos. Entonces ellos hacen esta pregunta de una forma capciosa. Ahora hay que enfatizar algo muy importante. Esta mujer no es que tuvo
no es que cometió adulterio ni fornicación, no. Esta mujer se volvía a casar porque su marido había fallecido, su marido había muerto. Y cuando el hombre muere, Dios establece que cuando una de las partes del matrimonio fallece, automáticamente ese matrimonio queda diluido. Ya no hay nada que nos ate, porque Dios estableció que hasta que la muerte nos separe. Y esto es algo fundamental para entender la razón, una de las razones por las cuales bíblicamente no nos casaremos en el reino de los cielos. Ya el Señor estableció que la muerte iba a ser el cumplimiento, la plenitud, lo que iba a traer la división y la disolución de este matrimonio. Dios establece que, al parecer, Dios establece que hasta que nosotros físicamente vivamos, hasta ese punto, el pacto matrimonial tiene vigencia. A partir de que fallecemos, ya el pacto matrimonial no tiene ninguna vigencia. Y esto es fundamental porque esto concuerda con la enseñanza que ahora el Señor Jesús va a darnos. En el versículo 34, Cristo le responde. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, Dios sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron: maestro, bien has dicho. No osaron a preguntarle nada más. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Lo que enfatiza el Señor Jesucristo en esta enseñanza es claro. El Señor dice que los que heredarán el siglo venidero, es decir, los que heredarán el reino de los cielos, los que entraremos en el reino de los cielos mediante Jesús, por pura gracia, por pura misericordia de Dios, nosotros que estamos en Cristo y entraremos al paraíso, dice el Señor, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, porque ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Vale? Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar, y esto es así porque Moisés ya incluso lo enseñaba. Cuando Moisés estaba en la zarza ardiente, el Señor se le presenta a Moisés y le dice que debe hablar al pueblo diciendo que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios habla como en tiempo presente, como si ellos estuvieran vivos. No dice que era el Dios de ellos, no dice que es el Dios de ellos, porque ellos están en la presencia de Dios, vivos, disfrutando de la plenitud de nuestro Señor. Entonces, esta es la primera razón por la cual nosotros como cristianos rechazamos evidentemente las enseñanzas del Corán, las enseñanzas de que en el reino de los cielos el hombre se podrá casar, podrá tener relaciones sexuales y todo este tipo de cosas. Ahora, vamos a profundizar en el argumento. Amados hermanos, ¿por qué debe de ser esto así? En el contexto de toda la Escritura, cuando nosotros analizamos toda la Escritura, el propósito por el cual Dios creó al mundo, el propósito por el cual Dios nos puso aquí y el propósito por el cual nosotros estaremos en el reino de los cielos, a la luz de lo que la Escritura nos revela de esto, hay al menos principios, además de los que el Señor Jesucristo nos revela en esto. Hay principios de ello. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que ellos administraran la creación, para que ellos subyugaran la creación, Dios lo había hecho y lo hizo con un propósito. Y el propósito es que la tierra debía ser llena de toda la imagen de Dios. Es decir, Adán y Eva debían multiplicarse, debían tener hijos, descendencia y poblar toda la tierra, porque el propósito de Dios era que la tierra estuviera llena de su imagen. Es decir, cuando Dios nos hizo varón y hembras, nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Y el propósito de Dios es que toda la tierra estuviera llenada de su gloria, de su imagen.
de su imagen. Y el Señor, le dejó esto como un mandamiento a Adán y a Eva. Cae, entra el pecado en el mundo, llega la caída, la desobediencia de Adán y de Eva, y la imagen de Dios en nosotros es profunda y radicalmente distorsionada y corrompida por el pecado, torcida por el pecado. La imagen de Dios en nosotros es afectada profundamente por el pecado, y es ahí en donde comienza un tiempo de enemistad y separación entre Dios y los hombres. Y Dios decide, no, desde antes de la fundación del mundo, teniendo previsto todas estas cosas, ya Dios tenía planificado, tenía decretado enviar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para traer la reconciliación y la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Nosotros ya hemos poblado la tierra completamente con la imagen del Señor. El mandamiento y la voluntad de Dios, a pesar de la caída, se llevó a cabo, y a pesar de las imperfecciones que abrazamos producto de la caída, se llevó a cabo. Y ya hemos poblado la tierra de la imagen del Señor. Dios se quiso hacer un pueblo que sea portador de su imagen. El pecado entra y corrompe esa imagen. Luego viene nuestro Señor Jesucristo y restaura la imagen de Dios en nosotros. Nos vuelve a hacer nacer de nuevo el Señor Jesucristo, y ahora nosotros en Él estamos creciendo de gloria en gloria, cada día más cultivando el carácter y la imagen de Cristo Jesús, hasta que llegue el día de que nosotros partamos y seamos glorificados, tengamos un cuerpo glorificado, recibamos ese cuerpo perfecto, en donde esto que es corruptible, corrompido, imperfecto, se transformará en cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado. Y allí nosotros ya no vamos a tener las necesidades, ya no va a haber insatisfacción, ya no va a haber necesidad de nosotros, sino que nosotros estaremos plenos, sin insatisfacciones, porque estaremos en la presencia de Dios. Teniendo esto como base idea, quiero enfatizar algunos principios importantes. Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos estaban plenos y satisfechos en Dios. No les faltaba absolutamente nada. Cuando el pecado entra aquí en este lugar, en la tierra, el pecado trae separación y división con Dios. Y nosotros, que fuimos creados con necesidades, fuimos creados de este lado de la creación, fuimos creados con anhelos, con deseos, nosotros debíamos satisfacerlos todos en Dios. Pero debido al pecado, nosotros pensábamos satisfacerlos todos a través de el placer sexual, a través de vicios, a través de idolatrías a otras personas, amor al dinero. Buscamos en la fama, buscamos en el poder, buscamos en todas estas cosas la satisfacción que solo en Dios nos dará. Y el Señor, en su gloriosa sabiduría y conforme al propósito que Él había decidido de poblar la tierra, nos hace a nosotros con estas necesidades de poder satisfacernos sexualmente con el propósito de poblar la tierra. Este propósito, una vez cumplido, ya cumplió el requisito. Pero lo que ocurrió fue que debido al pecado, nosotros no estábamos poblando la tierra con la imagen perfecta de Dios, sino que se estaba poblando la tierra con una imagen corrompida. Jesús viene a restaurar esa imagen, y ahora nosotros tenemos esa doble misión de seguir procreando, de seguir teniendo hijos, recibiendo esa bendición de Dios, pero ahora en Cristo lo hacemos con el propósito de que estos hijos que nazcan de nuevo en Cristo Jesús y sean portadores de la imagen de Cristo Jesús en ellos, y así Dios sea glorificado acá en la tierra. Nosotros ahora en Cristo, amados hermanos, no nos casamos y no buscamos tener compañía, un cónyuge, porque nosotros queramos llenar un vacío que hay en nosotros. Quien hace eso no ha entendido el propósito del matrimonio a la luz del nuevo pacto, en donde se nos revela plenamente. Nosotros ahora en Cristo nos casamos para darle gloria a Dios
y con el propósito de ser una parábola viviente del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 habla en términos del matrimonio, que el matrimonio tiene el propósito y el objetivo de ¿qué? De reflejar el Evangelio, ser una parábola viva del Evangelio. ¿De qué manera? El matrimonio cumple el objetivo de mostrar a Cristo amando a la iglesia incondicionalmente, amando a la iglesia de una manera sacrificial. Así el esposo debe amar a su esposa, porque haciéndolo así refleja el carácter de Cristo y la forma en la que Cristo incondicionalmente amó a su iglesia. Y también de la mujer se espera que ésta respete y se someta a su marido en la manera en que la iglesia honra y se somete a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y haciendo esto, el matrimonio está mostrando el propósito principal por el cual Dios lo dio, que es mostrar la parábola, mostrar una imagen viva del Evangelio, viva de la relación que hay entre Dios y el hombre que Él redimió, entre Dios y nosotros. Una relación de pacto, una relación indisoluble, una relación sacrificial. Entonces, ahora en Cristo Jesús, nosotros no buscamos esposa para satisfacer una necesidad. No deberíamos. Ese no es el consejo y la sabiduría de Dios en cuanto a la razón por la cual nosotros nos casamos. Ahora, Dios en su infinita bondad decidió traer juntamente con el matrimonio bendición hacia nosotros, satisfacción, gozo, deleite, y nosotros debemos, en virtud de esto, darle gloria y alabanza al Señor. Ahora, ¿por qué yo te digo todo esto, amados hermanos? Porque nosotros, cuando estemos en el reino de los cielos, nosotros, ahora en Cristo Jesús, ya estamos completos, Ahora nosotros en Jesucristo, nosotros ya no nos movemos porque estamos buscando llenar un vacío. Nosotros ya no nos casamos porque estamos anhelando nuestra media naranja que nos complete. No, en Cristo estamos completos. Y si ahora nos casamos es porque es un glorioso mandamiento de Dios, y es porque a través de esto nosotros también estamos cumpliendo el propósito de la redención de Dios a nuestras vidas en cuanto a casarnos. Y esto es mostrar cómo Dios en Cristo nos amó a nosotros, su iglesia, y cómo nosotros, la iglesia, voluntariamente, sin fuerza, sin amedrentamiento, decidimos someternos a Jesucristo por amor a lo que Él ha hecho por nosotros al rescatarnos de la condenación por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no nos casamos ahora con la simplemente razón de satisfacer nuestros apetitos físicos. Esto es algo completamente mundano y es algo completamente pagano. La filosofía, la sabiduría de Dios en su palabra en cuanto al matrimonio ya no es para eso. Ya nosotros no podemos vivir conforme a los principios elementales de este siglo, ahora que estamos en Cristo. Egoísmo, autosatisfacción, autorrealización. Estas palabras ya no tienen un significado y ya no pueden definir las razones por las cuales nosotros tomamos una decisión. Y entre ellas está el casar. Ahora nosotros nos casamos para gloria de Dios y para que así también nosotros podamos cumplir la razón por la cual, el propósito por el cual Dios nos ha dejado en esta tierra. Y esta es que nosotros cultivemos la tierra, poblemos la tierra con la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Ahora nosotros estamos llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Ahora, en el reino de los cielos, a nosotros se nos promete una plenitud y una medida plena y completa de satisfacción, de plenitud en la presencia de Dios. Ahora en Cristo nuestro anhelo es Dios, nuestro anhelo es estar con el Padre, deleitarnos con el Padre, y solamente en Él está nuestra plenitud. Eso ya se cumple cuando estemos en la presencia de Dios en el reino de los cielos, con el cuerpo glorificado, con el cuerpo transformado, con ese cuerpo que ahora ya no es corruptible, sino un cuerpo que es incorruptible, un cuerpo que ya no tiene las necesidades que tiene este cuerpo, un cuerpo que ya no está manchado por el pecado, ya no va a tener deseos y anhelos mundanos que quieran satisfacerse con cosas vanas y mundanas
de este siglo, sino que es teniendo el cuerpo glorificado en el reino de los cielos y estando en la mismísima presencia de Dios. Él es nuestra plenitud, Él es nuestra satisfacción. Y por lo tanto, ya nosotros no vamos a buscar satisfacer alguna necesidad en el reino de los cielos, aparte y fuera de Dios. Por eso, ya no va a haber necesidad de casarnos y de tener relaciones sexuales, porque no la vamos a tener. Estaremos como los ángeles, satisfechos, anonadados, dándole gloria y alabanza a nuestro Dios por su grandeza, por sus atributos, por su gloria, por su poder, por su sabiduría. Estaremos anonadados y eternamente satisfaciéndonos en nuestro Dios, en quién es Él, en conocerle, en contemplar su gloria y su sabiduría, en cultivar la tierra y en trabajar para su gloria, en adorarle, en exaltar su santo nombre. La tierra ya fue poblada, la tierra ya fue cultivada, la tierra ya fue llenada y ahora la imagen de Dios que fue corrompida por el pecado en Jesucristo se está restaurando en todos aquellos que reciban por fe la buena noticia del Evangelio. El Espíritu Santo de Dios obra en ellos y somos restaurados a una nueva vida en Cristo Jesús. Nacemos de nuevo y hay un nuevo hombre que es creado a la imagen y a la justicia y a la santidad de Dios, que es en Cristo Jesús, tal como lo dice la Escritura en Efesios capítulo 4. Es por eso que nosotros ahora en el reino de los cielos ya no tendremos necesidad de buscar satisfacción fuera de Dios, porque estaremos en Él. Él es nuestra herencia, Él y nosotros somos la herencia de Él. Él es nuestro tesoro y mayor baluarte, y por lo tanto ya no tendremos necesidades alguna que satisfacer fuera de Dios. Ahora, quiero hablar en cuanto al argumento del musulmán y del islam. Teniendo estas ideas y principios que tenemos reveladas en la Biblia, en la palabra de Dios, vamos ahora a ver qué es lo que está detrás de las filosofías y enseñanzas que el Corán dice en cuanto a esto. Y lo primero que hay que hacer y decir es lo siguiente. Es evidente que estas ideas, estas enseñanzas que el Corán promueve provienen plenamente de una sabiduría mundana y carnal. En estas ideas y filosofías se muestra claramente cómo el musulmán está siendo influenciado por unas ideas puramente y profundamente materialistas. Es una idea de la autosatisfacción. Es una idea que promueve los deseos carnales. Es decir, muchos musulmanes cuando predican su Corán y le dan las razones por las cuales los hombres deben de creer en esto, es una de ellas, los argumentos que ellos les dan es: vas a tener muchas mujeres, Alá te va a recompensar con vírgenes, Alá te va a recompensar con dinero, Alá te va a recompensar. Y es esta idea de autosatisfacción, esta idea materialista que nos hace a nosotros ver y sospechar que esta es una filosofía pagana pura y dura. Esta es una enseñanza completamente materialista y completamente llena de autosatisfacción y completamente mundana. ¿Por qué? Porque no les prometen que ellos serán satisfechos por su falso Dios. Ellos no van a encontrar satisfacción en Dios, sino que van a encontrar satisfacción en estas cosas que son completamente materialistas. Por el otro lado, es completamente curioso que solamente se les promete a los hombres que van a disfrutar de estas vírgenes, pero no se dice nada en cuanto a las mujeres. Y esto es lo que San Chaumo les resalta a este apologista musulmán, diciéndole que cómo es posible que el Corán promete todas esas vírgenes y mujeres para los hombres, pero no promete nada a las mujeres, porque el Corán, lamentándolo mucho, tiene una ideología acerca de la mujer utilitaria. La mujer está solo para satisfacer los deseos mundanales de su marido, los deseos materialistas de su esposo. Y vemos en estas ideas que no hay en lo absoluto una filosofía o una enseñanza espiritual santa, pura y divina acerca de la razón por la cual nosotros ya en el reino de los cielos no nos daremos en matrimonio, y como si
estas filosofías apuntan a un paganismo materialista, apuntan a un paganismo como lo vemos en la época griega, en donde se prometía este tipo de satisfacción carnal a los feligreses de estos falsos dioses del Olimpo, ¿no? Donde se les prometía bacanales, donde se les prometía borracheras, donde se les prometía riqueza, dinero. Es una filosofía pura y netamente materialista que contradice radicalmente los fundamentos y las enseñanzas divinas y espirituales de la palabra de Dios verdadera, la Santa Biblia. La Santa Biblia. Ahora, por el otro lado, hay que resaltar que la mayoría de las religiones paganas se terminan de observar estas ideas, se terminan de desvelar su paganismo, tal como lo hace el Islam. ¿Por qué? Porque estas no prometen una satisfacción plena en el Hacedor y Creador de todas las cosas, el Dios verdadero. No pueden nunca satisfacerse en esa divinidad, sino que lo ponen ajeno, muy lejano, lo ponen en una situación inalcanzable para el feligrés que cree en esa falsa deidad, tal como lo es el falso Dios Alá. Y es por eso también que los musulmanes tienen esta idea, una enseñanza filosóficamente hablando pagana, que no tiene nada de divinidad, que no concuerda con las verdades que nosotros venimos abrazando en la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, quiero para concluir el vídeo resumir lo que hemos dicho brevemente, amado hermano y amigo que me escucha. En este mundo nada podrá satisfacernos plenamente sino nuestro Dios. En este mundo cometemos idolatría y cometemos un agravio si nosotros ponemos nuestra esperanza en que casándonos con alguien vamos a estar satisfechos y plenos, en que teniendo muchos hijos vamos a estar satisfechos y plenos, poniendo nuestra esperanza y nuestros anhelos en las cosas materiales. Esto es un autoengaño y también es idolatría y pecado contra el Señor. Por ello, el matrimonio, en la perspectiva bíblica, en la perspectiva cristiana, no tiene el propósito de completarnos y de autosatisfacernos y de llenarnos. Y eso me lleva al segundo punto. Como cristianos, nosotros no tomamos decisiones según los principios elementales de este mundo. Es decir, yo no me caso para satisfacerme a mí mismo. Yo no me caso por egoísmo. Yo no me caso porque me quiero autorrealizar. Yo no me caso porque voy a ser más feliz. Yo no me caso porque así podré alcanzar mis metas y objetivos. El yo en Cristo es crucificado y ahora nosotros ya no nos movemos según los principios elementales de este mundo. Ya no nos movemos según estas motivaciones perversas. Ahora, en la palabra de Dios, si nosotros nos casamos, tenemos razones distintas y una de ellas y la principal es glorificar a Dios en el matrimonio. Ese es el motivo por el cual el creyente, la motivación por el cual el creyente quiere casarse y debe casarse. Quiere hacer famoso a Dios viviendo el matrimonio conforme a los roles y principios y voluntad que Dios nos desvela en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la autosatisfacción, la autocompletación y todas estas filosofías egoístas que promueven el individualismo mueren en Cristo y por lo tanto ya no buscamos estas cosas. Entonces, si eso es una verdad de este lado de la eternidad, aún más será una verdad en el reino de los cielos, cuando estemos en la presencia de Dios y cuando ya no tengamos luchas con este cuerpo caído. Dios en su sabiduría, sabiendo que íbamos a lidiar con este cuerpo corruptible, un cuerpo que tiene anhelos y deseos que son loables y justos, pero que debido a nuestro pecado, nosotros muchas veces los usamos para pecaminosamente buscar satisfacción. Dios por eso estableció el matrimonio y el vínculo del matrimonio para que en el matrimonio, como una mujer y un hombre, marido y mujer, hombre y mujer, casados bajo el pacto divino de amarse, respetarse y ser fiel el uno al otro hasta que la muerte los separe, Dios bendice la relación sexual y a través de esto también el Señor nos cuida para que nosotros, debido a la debilidad de este cuerpo, nosotros no busquemos satisfacernos de una forma pecaminosa. Pero en el reino de los cielos ya no tendremos estos anhelos y deseos de este cuerpo débil, porque tendremos un cuerpo glorificado y aunado a esto estaremos en la presencia del mismísimo Dios, donde seremos plenamente satisfechos y ya no habrá necesidad de buscar fuera de la presencia de Dios
alguna satisfacción. Nada va a poder comparar la plenitud que nosotros podemos tener de estar en la presencia de Dios. Nada se le igualará, a tal punto que nosotros no queremos nada más sino contemplar la gloria de Dios, contemplar su imagen, estar en su presencia y deleitarnos en Él, tal como y la razón por la cual Adán y Eva fueron creados en un principio. Y lo otro que dijimos es que Dios Jesucristo afirma que en el reino de los cielos ni nos casaremos ni seremos dados en casamiento, en matrimonio. Ya esto se acaba. Y Jesucristo sí lo dice, entonces nosotros decimos amén. Si Jesucristo afirmó que seremos como ángeles, nosotros decimos amén. Porque Jesucristo probó con su carácter, que es Dios encarnado, con sus milagros, que es Dios encarnado, con su muerte sacrificial y expiatoria, que es Dios encarnado, y con su resurrección entre los muertos, que Él es Dios encarnado, y la palabra de Dios hecha carne, y la autoridad máxima que nos define a nosotros, la manera en que nosotros ahora debemos ver la vida y entender el ahora y el futuro por venir en el reino de los cielos. Y porque Cristo así lo dijo, entonces nosotros lo creemos y por lo tanto ya no vamos a casarnos en el reino de los cielos. Porque Cristo lo dijo y por todos los principios, razones y motivos que hemos visto en este vídeo, nosotros estamos seguros que estamos en la verdad. Y por lo tanto, como Mohamed trajo una nueva enseñanza que contradice a Jesús, nosotros rechazamos a Mohamed y abrazamos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, amigo que me escuchas, solo en Jesucristo de Nazaret estarás completo, pleno, satisfecho. Solo en Él la imagen de Dios que fue corrompida producto de tu pecado que hay en ti es plenamente restaurada y será plenamente restaurada en el reino de los cielos. Por ello te llamo, amado amigo, a que dejes de poner tu esperanza en hacer una familia, en casarte, en tener muchos hijos, en buscar tu satisfacción en la riqueza, en el trabajo, en el éxito, en la vanagloria. Nada de eso en absoluto te podrá satisfacer, sino la plenitud que en Cristo Jesús tenemos. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y el tercer día Dios lo resucitó entre los muertos como manifestación de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que Él es el Dios encarnado y de que en Él nuestros pecados son plenamente perdonados, tenemos vida eterna y el perdón de todos ellos. Por ello yo te llamo, amigo, arrepiéntete de tus pecados. Por ello yo te llamo, musulmán, arrepiéntete de esta secta y mala doctrina y falsa enseñanza de este falso profeta. Abandona este camino y cree en el verdadero Jesús que es predicado en el Evangelio, que es predicado en la Biblia. Arrepiéntete de tus pecados para que tengas vida eterna y la tengas en abundancia. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo y que en otra oportunidad nos podamos encontrar. Si el video ha sido edificante para ti, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con otras personas.